Era un día brillante en Medellín, uno de esos días en que el calor pegaba con fuerza y el cielo parecía derretirse en un azul intenso. Pablo Escobar, en plena cúspide de su poder, ya no era simplemente un narcotraficante conocido en Colombia. Su nombre había comenzado a resonar internacionalmente, y con él, la leyenda de alguien que podía comprar lo que quisiera, mover territorios y cambiar destinos. Sin embargo, a pesar de todo su dinero, de sus aviones privados, de sus mansiones y su imperio de cocaína, había un deseo que aún no había satisfecho completamente. Quería un Lamborghini. No cualquier Lamborghini. Buscaba un Countach, un auto que representara velocidad, lujo, audacia y exclusividad, algo que reflejara exactamente como él veía su propia vida, intensa, implacable, fuera de las reglas y, sobre todo, inalcanzable. Ese día, acompañado de dos de sus hombres de confianza, Pablo condujo su Cadillac hasta el concesionario oficial de Lamborghini en Medellín. Era un lugar pequeño, exclusivo, con un acceso controlado y solo para clientes de alto perfil. Los empleados, conscientes de quién era el hombre que acababa de entrar, se quedaron en silencio mientras él cruzaba la puerta. Cada paso de Pablo transmitía autoridad. No solo era un hombre poderoso, sino alguien acostumbrado a ser respetado instantáneamente. El tintinear de sus anillos y el brillo de su reloj Rolex complementaban esa aura de dominio absoluto. El representante de Lamborghini, Giovanni, descendiente de italianos y conocido por mantener la marca alejada de cualquier asociación que pudiera afectar su prestigio, lo recibió con formalidad. Giovanni sabía perfectamente quién era aquel hombre que ahora estaba frente a él, alguien con dinero ilimitado pero con fama de violento y peligroso. A diferencia de otros vendedores que habrían bajado la cabeza ante Escobar, Giovanni mantuvo una expresión neutra, casi fría, mientras extendía su mano. «Bienvenido, señor Escobar. ¿En qué puedo ayudarlo hoy?» Pablo sonrió, sin ocultar su determinación. «Quiero un Countach, el más rápido, el más exclusivo. En blanco. Lo quiero hoy mismo». Giovanni titubeó levemente. Sabía que podía aceptar la venta y recibir una enorme cantidad de dinero, incluso en efectivo, pero también sabía que la imagen de Lamborghini estaba en juego. La marca no solo vendía autos, vendía prestigio, lujo y un cierto estilo de vida que debía ser respetado. No todos los ricos podían encajar en ese concepto, y Escobar, por más dinero que tuviera, no era alguien que encajara en la narrativa que Lamborghini quería proyectar. Mientras tanto, los empleados del concesionario se mantenían en silencio, observando cada movimiento, cada palabra. Afuera, algunos curiosos habían comenzado a notar la presencia de Escobar y se asomaban por las ventanas, murmurando entre ellos, sin atreverse a acercarse demasiado. El ambiente dentro era casi eléctrico. Giovanni respiró profundamente y habló, midiendo cada palabra. «Señor Escobar, la política de Lamborghini con respecto a nuestros clientes es muy estricta. Buscamos clientes que representen los valores de la marca, que encajen con su visión y su imagen». Pablo, que hasta entonces había mostrado una sonrisa, se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada fija en Giovanni. Su voz se volvió fría, pero controlada. «¿Y usted cree que yo no encajo con la marca?» Giovanni asintió lentamente, sin apartar la vista. «No, señor Escobar. Lo siento, pero creemos que usted no encaja con lo que Lamborghini representa». Un silencio absoluto se apoderó de la sala. Los empleados apenas podían respirar, y los guardaespaldas de Escobar intercambiaron miradas tensas, sabiendo que cualquier reacción podría desencadenar algo imprevisible. Pablo permaneció inmóvil por unos segundos, procesando cada palabra, cada matiz de aquel rechazo. No era simplemente una negativa, era un desafío directo, una afrenta que ponía en duda su poder, su influencia y, en cierta manera, su capacidad para imponer su voluntad incluso sobre una marca internacional. Luego, algo inesperado sucedió. Escobar soltó una risa corta, seca, que resonó como un disparo en la sala silenciosa. Fue una risa que no transmitía humor, sino desafío y una promesa implícita. Esto no terminaría así. «Interesante, muy interesante», dijo. «Veo que aquí manejan sus principios con mucha rigidez». Giovanni intentó mantener la calma, pero podía sentir cómo la tensión aumentaba. Afuera, los murmullos de los curiosos seguían creciendo, ajenos a la complejidad de la situación, pero conscientes de que estaban presenciando algo inusual. Pablo se giró lentamente hacia sus hombres y les hizo una señal con la cabeza. Todos entendieron que esa venta, que para cualquiera sería solo un negocio, se había convertido en un asunto personal. Un rechazo había despertado algo dentro de Escobar, una mezcla de orgullo, desafío y la necesidad de demostrar que no había límite que no pudiera superar. Mientras salía del concesionario, con su Cadillac rugiendo la calle,
Escobar no solo planeaba cómo conseguir su Lamborghini a cualquier costo, sino que ya estaba ideando cómo dejar una marca imborrable, cómo transformar ese no en una historia que nadie olvidaría. Sabía que el dinero podía abrir muchas puertas, pero también entendía que algunas puertas requerían algo más que dinero, requerían ingenio, audacia y la capacidad de manipular situaciones a su favor. Y así, aquel día comenzó no solo como un intento de comprar un auto, sino como el inicio de un capítulo que mostraría a todos que ni siquiera las marcas más prestigiosas podían ignorar a Pablo Escobar sin consecuencias. Después de salir del concesionario, Pablo Escobar no estaba molesto en el sentido común de la palabra. Su ira no era explosiva ni descontrolada, pero sí era una mezcla de determinación y desafío que se podía sentir en el aire alrededor de él. Mientras conducía su Cadillac por las calles de Medellín, la ciudad vibraba con su propio ritmo, vendedores ambulantes, el tráfico caótico, motociclistas zigzagueando entre los carros, y el sol cayendo lentamente sobre los tejados de la ciudad. Sin embargo, para Escobar, nada de eso importaba. Sus pensamientos estaban concentrados en un único objetivo: obtener lo que quería y demostrar que nadie podía negarle nada. A su lado, uno de sus hombres de confianza, conocido por su habilidad para los negocios y su discreción, le preguntó con cautela: «Señor, ¿cree que debemos regresar al concesionario y mostrarles quién manda?» Pablo lo miró fijamente, con los ojos entrecerrados, evaluando la posibilidad. Su respuesta fue medida, como siempre, pero cargada de fuerza. «No, no se trata de mostrar fuerza con violencia. A veces, el poder no necesita disparos ni amenazas visibles. A veces, se trata de ingenio, de paciencia y de hacer que los demás entiendan quién eres, incluso sin decir una palabra». Ese pensamiento lo acompañaba mientras conducía por calles que conocía desde niño. Cada esquina, cada callejón le recordaban cómo había empezado su vida. Desde pequeño, Pablo había aprendido que el mundo no ofrecía nada gratis, que la vida recompensaba a los audaces y castigaba a los que se quedaban esperando. Esa filosofía lo había llevado hasta allí, hasta el punto donde su nombre era temido y respetado a partes iguales. Pero aquel rechazo en el concesionario de Lamborghini tocaba algo diferente. No era solo el deseo de un auto, era un desafío a su ego, a su capacidad de conseguir lo que quería. De regreso en su oficina, rodeado de mapas, papeles, teléfonos y equipos de comunicación, Escobar comenzó a trazar su plan. No se trataba solo de comprar un Lamborghini, se trataba de hacer que el concesionario reconociera que él, Pablo Escobar, podía comprar lo que deseara, cuando quisiera y como quisiera. Y más allá de eso, quería que la marca entendiera que su rechazo no era un obstáculo, sino un error que pronto tendrían que corregir. Mientras revisaba las opciones, uno de sus hombres sugirió: «Señor, podríamos traer uno de sus contactos en Italia, alguien que maneje la marca directamente, para hacer el pedido». Escobar asintió lentamente. Sabía que tenía que jugar estratégicamente. Un simple contacto no bastaba, necesitaba que la negociación pareciera legítima, casi como si el concesionario no tuviera otra opción más que ceder ante su demanda. Y en su mente, Escobar ya visualizaba la escena: el representante Giovanni, sorprendido, obligado a cumplir, mientras él mostraba calma, confianza y control absoluto. Pero no se trataba solo de dinero. Para Escobar, el dinero era un medio, no un fin. Podía ofrecer millones, pero no quería que la compra pareciera solo una transacción financiera. Quería que la marca entendiera que él era un cliente que podía cambiar cualquier regla, cualquier límite, simplemente con su presencia. Era un mensaje de poder envuelto en lujo y prestigio. Esa noche, mientras su mansión estaba iluminada por cientos de luces, Escobar llamó a sus contactos internacionales. Llamadas desde Bogotá, Medellín, hasta Milán y Módena, cada conversación cuidadosamente planeada, cada palabra medida, cada pausa estratégica. El mundo del lujo estaba a punto de descubrir que, cuando se trataba de Pablo Escobar, ni siquiera la exclusividad de una marca legendaria podía resistirse a su influencia. Pero el plan no era inmediato. Escobar sabía que debía esperar, observar y actuar con precisión quirúrgica. Su paciencia era tan legendaria como su audacia. En esos días de espera, reflexionaba sobre la paradoja de su vida. Tenía todo el poder del mundo, pero aún así, un simple no podía tocar un punto vulnerable. Ese no era un rechazo al dinero, sino a su persona. Y eso, más que cualquier amenaza, era algo que Escobar no estaba dispuesto a aceptar. Al tercer día, recibió noticias de que Giovanni había hablado con la sede principal en Italia. Escobar, tranquilo, sabía que su estrategia funcionaba. No se trataba de imponer miedo, se trataba de que la lógica del mundo del lujo entendiera que algunas reglas no se aplicaban a él. Cada movimiento de Escobar estaba calculado para dejar claro que, aunque podía comprarlo todo, podía hacerlo con estilo,
sin necesidad de violencia directa, simplemente utilizando su reputación, su inteligencia y su persistencia. Finalmente, cuando se concertó una reunión con representantes italianos que llegaban directamente de la sede de Lamborghini, Escobar estaba listo. Su equipo había preparado toda la documentación, los contactos, incluso las referencias internacionales que mostraban su legitimidad como comprador de autos de lujo, no solo como narcotraficante. Pablo entró en la sala de reuniones con la calma y la confianza de alguien que sabe que tiene el control absoluto de la situación. La tensión era palpable, y los representantes italianos, aunque acostumbrados a clientes exigentes, podían sentir que no estaban frente a un cliente ordinario. En ese momento, Escobar no necesitó alzar la voz ni amenazar a nadie. Simplemente se sentó, con una postura relajada, y dejó que su presencia hablara por él. Cada gesto, cada mirada, cada sonrisa calculada, era parte de un plan que había concebido desde el rechazo inicial. Sabía que pronto, muy pronto, obtendría lo que quería, y no solo un Lamborghini Countach, sino la satisfacción de haber ganado una batalla invisible, una victoria de ingenio sobre orgullo, de persistencia sobre rechazo. Al final, lo que comenzó como un simple deseo de poseer un auto terminó siendo una demostración de estrategia, paciencia y poder. Escobar no solo quería un auto, quería probar que ni la ley de la exclusividad, ni los códigos de prestigio, ni siquiera la fama de una marca legendaria, podían detenerlo. Y esa noche, mientras la ciudad dormía, el nombre de Pablo Escobar resonaba en cada conversación, no solo como un narcotraficante, sino como alguien capaz de cambiar reglas, expectativas y resultados, solo con su presencia y su mente calculadora. La mañana siguiente, Pablo Escobar no perdió tiempo. La noticia de que los representantes italianos llegarían en cuestión de horas circulaba en su oficina como un rumor anticipado, y cada miembro de su equipo se movía con precisión, como engranajes de un reloj perfectamente sincronizado. Escobar, sin embargo, parecía casi despreocupado, su calma era tan intensa que podía sentirse en el aire. Su mirada recorría la habitación, evaluando cada papel, cada nota, cada plan, como si anticipara cada movimiento antes de que ocurriera. Cuando el avión aterrizó en Medellín, Escobar ya estaba esperando en el hangar privado de su hacienda, rodeado de sus hombres más confiables. La brisa de la mañana golpeaba suavemente su rostro mientras observaba cómo los representantes italianos descendían del avión, vestidos con trajes impecables y sonrisas calculadas, sin saber realmente quién se encontraban frente a ellos. Para ellos, parecía un cliente más. Para Escobar, era un juego de ingenio que había planeado con semanas de anticipación. El primer encuentro tuvo lugar en la sala de reuniones de la hacienda, una habitación elegante pero discreta, decorada con mapas, documentos y un estilo que mezclaba lujo con funcionalidad. Escobar permanecía sentado en el centro, con la postura relajada de alguien que sabe que controla la situación. Cada palabra que pronunciaba estaba medida, cada pausa calculada para generar expectativa y mantener el control absoluto de la interacción. Bienvenidos a Medellín, dijo Escobar con voz calmada. Espero que su viaje haya sido cómodo. Los italianos asintieron, con sonrisas formales, pero claramente sorprendidos por la presencia y la autoridad de aquel hombre que irradiaba confianza y poder. No necesitaba explicar quién era, su reputación lo precedía. Y aunque no todos lo sabían, el simple hecho de estar en su hacienda era un recordatorio de que Escobar podía alterar cualquier situación a su favor. A lo largo de la reunión, Escobar escuchó atentamente las condiciones que planteaban los representantes: disponibilidad, exclusividad, costos, tiempos de entrega. Cada detalle era revisado con precisión, y Pablo intervino solo cuando era necesario, demostrando conocimiento profundo sobre la marca, los modelos y el mercado internacional. No solo quería el Lamborghini, quería asegurarse de que cada paso del proceso reflejara su poder y control, y que los italianos comprendieran que, aunque podían ofrecer exclusividad, la verdadera autoridad estaba de este lado del continente. En un momento de la conversación, uno de los representantes, tratando de mantener un semblante profesional, mencionó: «Señor Escobar, normalmente no hacemos excepciones. La marca tiene estándares muy estrictos». Pablo lo miró fijamente, con una calma que contrastaba con la tensión en la sala. Su respuesta fue simple pero cargada de significado. «Entiendo sus estándares. Pero también entiendo cómo se manejan las oportunidades. Algunas reglas pueden ajustarse para quienes comprenden el valor del momento». Esa frase resonó en la sala como un eco de autoridad. No era una amenaza, era un recordatorio silencioso de que Escobar no solo tenía dinero, sino también la capacidad de moldear situaciones a su favor. La tensión aumentó, pero no con miedo evidente, sino con respeto. Los italianos comprendieron que estaban frente a alguien que no solo era un cliente, sino un estratega. La negociación continuó durante horas.
Escobar revisaba cada contrato, cada documento, y hacía preguntas específicas sobre garantía, mantenimiento y entrega. No se trataba solo de adquirir un auto, se trataba de controlar cada aspecto del proceso, de demostrar que podía obtener cualquier cosa que deseara, y que incluso las marcas más exclusivas debían adaptarse a su voluntad. Mientras tanto, su equipo tomaba notas discretas, asegurando que nada quedara al azar. Cada acción de Escobar estaba diseñada para mostrar autoridad sin recurrir a la violencia, un recordatorio de que el verdadero poder a veces no necesita armas ni amenazas visibles. La paciencia, la estrategia y la presencia eran suficientes para que cualquier situación se inclinara a su favor. Finalmente, después de largas horas de discusión, los italianos cedieron. Escobar había logrado lo que parecía imposible, no solo obtendría el Lamborghini que deseaba, sino que también establecía un precedente para futuras interacciones con marcas de lujo. El mensaje era claro: Pablo Escobar podía negociar con el mundo a su manera, y nadie podía detenerlo, ni siquiera las normas más rígidas de exclusividad o protocolo. Al salir de la reunión, Escobar se permitió una ligera sonrisa. Sabía que había ganado no solo un auto, sino un triunfo silencioso sobre quienes creían que podían negarle algo. Su poder no se medía únicamente en dinero o miedo, sino en la habilidad de influir, controlar y persuadir. Cada paso que daba estaba calculado para reforzar su posición, y cada decisión mostraba que la combinación de inteligencia y audacia podía superar cualquier obstáculo. Ese día, el Lamborghini Countach se convirtió en más que un símbolo de lujo, representaba la capacidad de Escobar para transformar cualquier situación a su favor, para demostrar que, cuando se trataba de él, las reglas podían cambiar. Era un recordatorio silencioso de que, incluso frente a la élite mundial del lujo, Escobar no era un cliente más, era un hombre cuya presencia alteraba la dinámica del poder, sin necesidad de violencia, simplemente con estrategia, paciencia y autoridad. Mientras el sol caía sobre Medellín, Pablo contemplaba su nueva adquisición en el garaje de su hacienda. No era solo un auto, era una victoria cuidadosamente elaborada, una demostración de que el ingenio y la determinación podían abrir puertas que parecían cerradas, y que incluso los rechazos más firmes podían transformarse en triunfos inesperados. Y así, aquel rechazo inicial en el concesionario de Medellín se convirtió en una lección más para Escobar, que la paciencia, la estrategia y la confianza en uno mismo eran armas mucho más poderosas que cualquier intimidación directa. Que la verdadera influencia no siempre se mide en dinero o miedo, sino en la capacidad de actuar con precisión y visión, incluso frente a los límites más estrictos. ChatGPT Plus. Perfecto, aquí tienes bloque 4, extendido, más de 950 palabras, cerrando la historia del Lamborghini de Pablo Escobar con intensidad y detalles que mantienen al espectador enganchado. Bloque 4, desenlace extendido. Tras obtener finalmente la aprobación de los representantes de Lamborghini, Pablo Escobar no mostró euforia ni celebraciones ostentosas, su satisfacción era silenciosa, pero intensa. Mientras sus hombres movían cajas de documentos, contratos y preparativos finales, Escobar permanecía junto al auto, examinando cada línea de diseño, cada curva del vehículo, como si pudiera anticipar la reacción que provocaría en quienes lo conocieran. No era solo un auto de lujo, era una declaración silenciosa de poder, control y estrategia impecable. El Lamborghini Countach estaba estacionado bajo la luz del sol de Medellín, con su pintura brillante reflejando el cielo despejado y la calma engañosa de la tarde. Para muchos, ese auto era simplemente un símbolo de extravagancia. Para Escobar, era una demostración tangible de lo que podía lograr cuando combinaba su visión, paciencia y audacia. Cada centímetro del vehículo parecía recordarle que incluso los límites impuestos por el mundo podían ser superados con inteligencia. En los días siguientes, el Countach se convirtió en objeto de admiración y sorpresa. Escobar no solo lo exhibía en su garaje, lo llevaba a recorrer la ciudad, mostrando su adquisición a amigos cercanos, confidentes y, de manera deliberada, a aquellos que dudaban de su capacidad de negociación frente a las élites internacionales. Cada vez que el auto pasaba por las calles de Medellín, su presencia generaba murmullos y comentarios, y Escobar disfrutaba de la mezcla de respeto y admiración que provocaba. Pero lo más interesante no era la ostentación, era el efecto psicológico que tenía en quienes lo rodeaban. Los italianos que inicialmente lo habían rechazado ahora eran parte de una historia que no podían olvidar. El hombre que habían subestimado había logrado obtener lo que creían imposible. Escobar, consciente de esto, utilizaba cada interacción para reforzar su reputación como alguien que no solo tenía recursos, sino una habilidad estratégica única para convertir obstáculos en oportunidades. Mientras tanto, dentro de su equipo, la lección estaba clara: el poder no siempre se mide en fuerza o dinero, sino en la combinación de paciencia, conocimiento y audacia. Cada miembro comprendió que Escobar no se limitaba a actuar impulsivamente,
estudiaba, planificaba y ejecutaba con precisión quirúrgica, asegurando que cada resultado reforzara su influencia y autoridad. Aquella compra de Lamborghini, aunque aparentemente trivial, era en realidad una demostración maestra de control y visión estratégica. La historia del rechazo inicial en Italia se transformó rápidamente en leyenda local. En Medellín, la noticia de que Escobar había logrado que los representantes de una marca tan exclusiva cedieran ante su autoridad circuló entre empresarios, políticos y ciudadanos. Cada relato sobre el evento enfatizaba la capacidad de Escobar para superar límites que muchos consideraban insalvables, y cómo, incluso sin recurrir a violencia directa, podía imponer su voluntad de manera efectiva. Un detalle importante que pocos notaron fue la forma en que Escobar gestionó la negociación, no con imposiciones ni amenazas visibles, sino con una mezcla de carisma, conocimiento y calma implacable. Cada palabra, cada gesto estaba cuidadosamente calculado para generar respeto y credibilidad. Y mientras los italianos pensaban que estaban simplemente haciendo un trato de negocios, Escobar estaba demostrando que la verdadera autoridad podía imponerse sin recurrir a coerción física, algo que reforzaba aún más su aura de poder. El Lamborghini, por tanto, dejó de ser un simple vehículo para convertirse en símbolo de triunfo estratégico. Escobar entendió que cada adquisición de lujo, cada acción cuidadosamente ejecutada, tenía el potencial de enviar mensajes silenciosos pero contundentes a quienes lo rodeaban. No era solo una cuestión de ostentación, era una lección sobre cómo el ingenio, la paciencia y la confianza podían superar incluso los rechazos más formales e inflexibles. Con el paso de las semanas, Escobar empezó a integrar el Countach en su rutina diaria. Lo utilizaba para desplazarse entre reuniones, visitas a sus negocios y encuentros sociales, siempre consciente de la atención que generaba. Cada recorrido era un recordatorio para todos de que Escobar no solo tenía recursos, sino también la habilidad de transformar situaciones adversas en oportunidades para demostrar poder y control. La ciudad de Medellín observaba, admiraba y, en muchos casos, temía la audacia de aquel hombre que desafiaba reglas internacionales con simple estrategia y confianza. Finalmente, el mensaje quedó claro para todos los que presenciaron la historia. Escobar no era un cliente cualquiera, ni un hombre que aceptaba un no como respuesta. Su capacidad de negociación y visión estratégica superaba cualquier expectativa, y cada acción reforzaba la percepción de que, para él, los límites eran relativos y podían ser manipulados con habilidad. La compra del Lamborghini Countach no solo consolidó su estatus entre las élites de Medellín, sino que también dejó un legado de cómo la determinación y la astucia pueden transformar una situación aparentemente imposible en un triunfo absoluto. Mientras el sol se escondía en el horizonte, Escobar observaba su adquisición con una satisfacción silenciosa, consciente de que aquel auto representaba más que lujo, era un símbolo de control, estrategia y dominio. Cada curva, cada línea del Countach reflejaba la precisión con la que Escobar manejaba su vida y sus negocios, y cómo podía alterar cualquier situación a su favor, sin necesidad de recurrir a la violencia directa. Era la materialización de su ingenio y audacia, un recordatorio de que incluso frente a las barreras más rígidas, siempre hay un camino para quienes saben cómo verlo. Esa noche, mientras la hacienda se sumía en calma, Escobar se permitió reflexionar. La lección era clara, la verdadera fuerza no radica únicamente en los recursos o la intimidación, sino en la capacidad de pensar estratégicamente, anticipar movimientos y actuar con precisión. El Countach no era solo un auto, era la prueba de que su visión podía transformar rechazos en victorias, y que la combinación de paciencia, conocimiento y audacia era capaz de imponer respeto donde otros veían imposibilidad. Y así, la historia del Lamborghini Countach pasó a ser recordada no solo como un acto de lujo extremo, sino como un ejemplo de la astucia y poder de Pablo Escobar. Un símbolo tangible de cómo un hombre podía cambiar el curso de cualquier situación a su favor, usando la estrategia y la inteligencia por encima de todo. Un recordatorio de que, incluso en la opulencia, las verdaderas victorias eran aquellas que demostraban habilidad, paciencia y control absoluto sobre cada circunstancia.